Te voy a empezar diciendo que no le gustaba ese nombre. A ella no le molaba eso. Durante años, el nombre de Rocío Carrasco fue sinónimo de silencio incómodo en los platós de televisión. Todos hablaban de ella, pero ella casi nunca hablaba. Era la hija de la más grande, heredera de un apellido mítico y al mismo tiempo el blanco perfecto de titulares crueles, juicios mediáticos y opiniones sin matices sobre su vida privada. Mientras el público consumía debates interminables sobre si era una buena madre o una hija desagradecida, pocas personas se preguntaban de verdad quiénes se beneficiaban de ese sufrimiento. La noche en que decidió romper su silencio ante las cámaras, millones de espectadores contuvieron la respiración. No era solo una entrevista, era una especie de juicio al revés. Por primera vez, Rocío no era la acusada, sino la que señalaba a quienes, según su versión, la habían destrozado por dentro. Con voz temblorosa pero firme, fue desgranando recuerdos que nadie esperaba escuchar en horario de máxima audiencia. Detrás de cada lágrima aparecía un rostro, un nombre, una actitud de desprecio o de abandono. Según la prensa que siguió su historia durante décadas, el conflicto alrededor de Rocío no nació de un único enemigo, sino de un círculo de personas que, por acción u omisión, convirtieron su vida familiar en un campo de batalla. Hubo decisiones legales, declaraciones públicas, contratos televisivos y silencios calculados que, sumados, la dejaron aislada incluso de aquellos que deberían haber sido su refugio. Mientras el público discutía quién tenía razón, ella hablaba de algo mucho más íntimo y devastador: la sensación de haber sido traicionada por los más cercanos. Porque en el fondo, la historia de Rocío Carrasco no es solo la de una famosa que sufre ante las cámaras. Es la de una mujer que asegura haber sido empujada al límite por personas a las que un día quiso y en las que confió. Es la de una hija que vio cómo el legado de su madre se convertía en arma arrojadiza, y la de una madre que se convirtió en símbolo de un debate nacional sobre la violencia, la culpa y el odio. Pero lo que revelarán a continuación sorprenderá incluso a sus fans más fieles. Para entender la magnitud del drama que rodea a Rocío Carrasco, hay que retroceder a los primeros años en los que su vida empezó a convertirse en un escaparate involuntario. Desde muy joven, creció bajo el peso de un apellido legendario. Ser hija de Rocío Jurado no solo implicaba admiración y cariño del público, también suponía estar sometida a comparaciones constantes, expectativas imposibles y miradas que buscaban encontrar fallas incluso donde no las había. En ese entorno de fama heredada, la manera en que el mundo interpretaba cada gesto suyo tomó una importancia desproporcionada. La relación con su padre, Pedro Carrasco, también sufrió el impacto del escrutinio externo. Para muchos, él representaba la parte más humana de una familia convertida en mito. Sin embargo, incluso ese vínculo fue marcado por tensiones, malentendidos y la presión de una opinión pública que transformaba cualquier detalle en un motivo de debate. Entre entrevistas, programas de corazón y titulares sensacionalistas, las dinámicas familiares se fueron cargando de una energía difícil de controlar. Lo que en una familia común se resolvería puertas adentro, en la suya se multiplicaba hasta convertirse en un conflicto nacional. Con el paso del tiempo, los desacuerdos internos no solo crecieron, sino que se hicieron más visibles. La muerte de Rocío Jurado abrió una etapa en la que la familia dejó de ser unida ante las cámaras y comenzó a fracturarse de manera evidente. Hubo decisiones legales sobre la herencia que generaron resentimiento, interpretaciones distintas sobre la voluntad de la artista y silencios que, según la propia Rocío, pesaron más que cualquier palabra. A partir de ese momento, cada paso dejó de ser privado y se convirtió en combustible para los programas que seguían su historia minuto a minuto. Pero si algo marcó un punto de no retorno, fue el deterioro de la relación con su hija, Rocío Flores. Lo que empezó como un conflicto doméstico terminó convertido en uno de los episodios más mediáticos de la televisión española.
declaraciones cruzadas, versiones opuestas y la irrupción de Antonio David Flores en los platós formaron un triángulo que dividió al país. Mientras una parte defendía a Rocío Carrasco, otra la acusaba de haber abandonado su papel como madre. La polarización creció hasta extremos impensables, alimentando un clima hostil en el que cualquier intento de conciliación parecía imposible. En ese contexto, cada acción de Rocío era analizada con lupa. Cuando decidía callar, se decía que se escondía. Cuando hablaba, se afirmaba que buscaba protagonismo. Su vida quedó atrapada entre dos fuerzas: la necesidad de protegerse y la presión de justificar cada elección ante un público que creía conocerla mejor que ella misma. Con los años, ese desgaste emocional se transformó en el motor de su decisión más controvertida: romper el silencio con un testimonio que cambiaría para siempre la percepción de su historia. Pero lo que revelarán los enemigos que marcaron esta etapa aún está por descubrir. Cuando Rocío Carrasco decidió hablar públicamente, el primer nombre que emergió como figura central del conflicto fue Antonio David Flores. Para muchos espectadores, él había sido durante años un rostro habitual de los platós, un personaje mediático que se presentaba como víctima de una separación complicada. Pero para Rocío, según su propio testimonio, él representaba el origen de un sufrimiento profundo que se había extendido durante décadas. Sus palabras no solo reabrieron viejas heridas, también pusieron en jaque la imagen que él había construido frente a las cámaras. El relato de Rocío incluía episodios que, según ella, marcaron el inicio de una espiral de dolor. Habló de discusiones, de presiones psicológicas y de una narrativa pública que, desde su perspectiva, había sido manipulada para dejarla en una posición desfavorable. Mientras él participaba en tertulias televisivas defendiendo su versión, ella se mantenía en silencio, sintiendo que cualquier intento de respuesta solo alimentaría una maquinaria mediática que no podía controlar. Ese desequilibrio entre su silencio y la exposición constante de Antonio David generó una tensión que, con los años, se convirtió en un enfrentamiento abierto. Según la prensa que analizó el fenómeno, uno de los elementos que amplificó la confrontación fue la manera en que él aprovechó su presencia televisiva para construir un relato que llegó a calar profundamente en el público. Cada intervención suya alimentaba debates, titulares y opiniones que, directa o indirectamente, afectaban a Rocío. Al mismo tiempo, los programas encontraron en este conflicto una fuente inagotable de contenido. Su vida privada se convirtió en un espectáculo que mezclaba emociones, acusaciones y juicios paralelos que aumentaban la presión sobre ella. Con el estreno de su testimonio televisivo, Rocío no solo señaló a Antonio David como uno de los responsables de su sufrimiento, sino que también expuso el impacto que su figura había tenido en su estabilidad emocional. Contó cómo ciertos episodios la llevaron a replantear decisiones vitales y cómo el enfrentamiento constante la empujó a un aislamiento cada vez mayor. Su voz, durante años apagada, recuperó fuerza en un intento de narrar su historia desde su propia perspectiva. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser únicamente personal y se convirtió en un fenómeno nacional. Mientras algunos grupos defendían la valentía de Rocío, otros ponían en duda sus palabras y acusaban a la televisión de manipular la narrativa. Las redes sociales estallaron con opiniones encontradas. La polarización alcanzó niveles inéditos, lo que demostró que este primer enemigo declarado no solo marcó la vida de Rocío, sino también un cambio de paradigma en cómo la sociedad interpreta los relatos de dolor y violencia. Pero quien vendría después complicaría aún más la historia. Si el enfrentamiento con Antonio David Flores ya había sacudido los cimientos mediáticos, la tensión adquirió una dimensión aún más dolorosa cuando la relación con su hija, Rocío Flores, se convirtió en el segundo foco de conflicto. Para Rocío Carrasco, este vínculo no fue solo una herida abierta, sino la más profunda de todas.
Según su propio testimonio, la distancia entre ambas no nació de un día para otro, sino que fue el resultado de años de influencias externas, malentendidos acumulados y un clima emocional que terminó fragmentando definitivamente la relación madre-hija. A lo largo de los años, Rocío Flores fue adoptando una presencia creciente en televisión. Su participación en concursos y tertulias permitió que construyera su propia imagen pública, a veces en contradicción directa con la versión de su madre. Cada intervención suya, cada gesto, cada declaración se convertía en motivo de análisis. Mientras una parte del público la veía como una joven marcada por un pasado familiar complejo, para Rocío Carrasco esas apariciones reforzaban la sensación de haber sido desplazada por un relato alternativo que la presentaba como la culpable de la ruptura. Según los medios que siguieron de cerca este caso, el verdadero punto de inflexión llegó cuando se hicieron públicas versiones opuestas sobre un episodio ocurrido años atrás, el cual marcó de manera definitiva la separación emocional entre ambas. Mientras Rocío Flores ofrecía una narrativa sustentada en su propia vivencia, Rocío Carrasco aseguraba que ese episodio había sido decisivo para su alejamiento y para su silencio posterior. La colisión de ambas versiones alimentó titulares, debates y un clima mediático que, lejos de aportar claridad, intensificó la confusión y el resentimiento. La irrupción de este segundo enemigo no solo profundizó el dolor personal de Rocío Carrasco, sino que también reforzó la idea de que su vida se desarrollaba bajo una lupa permanente. Cada detalle era juzgado, reinterpretado y convertido en material televisivo. A través de los años, la presión acumulada la llevó a vivir episodios de angustia y a tomar decisiones que buscaban proteger su estabilidad emocional, aunque eso significara un alejamiento definitivo. La presencia simultánea de estos dos enemigos, uno derivado de su pasado sentimental y otro de su presente familiar, construyó un escenario explosivo en el que cualquier intento de reconciliación parecía imposible. Sin embargo, aún quedaba una figura, cuya influencia, según Rocío, fue determinante para que el conflicto alcanzara proporciones inesperadas. En medio de este torbellino emocional y mediático, surgió una figura cuya influencia resultó, según el testimonio de Rocío Carrasco, decisiva para que el conflicto alcanzara dimensiones imposibles de controlar. No se trató de un enemigo directo, sino de un conjunto de voces presentes en la televisión, en los periódicos y en los programas de tertulia que, con su insistencia en debatir cada detalle de su vida, terminaron convirtiéndola en un personaje antes que en una persona. Para Rocío, ese entramado mediático fue el enemigo más peligroso, porque no tenía un rostro único, ni un solo discurso, sino una multitud de opiniones que se expandían sin límites. Durante años, los programas dedicados a su vida construyeron relatos paralelos que alimentaron la polémica sin ofrecer espacio para la matización. Cada colaborador aportaba una versión distinta, cada presentador interpretaba gestos y silencios como pruebas definitivas de algo, y cada debate concluía con nuevas dudas que desembocaban en más tensión. Rocío afirmó en su testimonio que muchas veces sintió que su historia ya no le pertenecía, que había sido apropiada por un sistema que necesitaba escándalos constantes para sostener su audiencia. En ese entorno, las decisiones más íntimas se transformaron en espectáculo, despojándola de la posibilidad de defenderse de manera justa. Según la prensa, varios acontecimientos aceleraron esta sensación de cerco mediático. Las entrevistas de su familia política, las apariciones frecuentes de figuras cercanas a Antonio David y las interpretaciones que ofrecían ciertos colaboradores reforzaron un clima de hostilidad que la siguió durante años. Se repetían frases que, según ella, la retrataban sin tener en cuenta el contexto ni las vivencias que la habían marcado. El eco de esas narrativas se extendió tanto que Rocío llegó a describirlo como un ruido constante capaz de apagar su propia voz. El impacto emocional fue enorme. Rocío explicó que ese conjunto de presiones contribuyó a episodios de angustia, dudas sobre si hablar o callar y una sensación creciente de estar atrapada en un ciclo sin salida.
Su silencio, lejos de protegerla, se volvió una excusa para alimentar aún más especulaciones. Y cuando finalmente decidió hablar, descubrió que su voz debía abrirse paso entre años de opiniones ajenas que habían moldeado la percepción pública. Ese desgaste, acumulado con el tiempo, la llevó al límite y fue motivo suficiente para dar un paso definitivo hacia la reconstrucción de su narrativa. El papel de este enemigo difuso transformó su historia en un asunto nacional. Pero lo que sucedió después de su testimonio cambiaría para siempre la relación entre Rocío Carrasco y el público. Cuando Rocío Carrasco rompió su silencio ante las cámaras, las consecuencias llegaron con una fuerza inesperada. Su testimonio generó un impacto inmediato en la opinión pública, que se vio obligada a replantear todo lo que creía saber sobre ella. Durante años, muchos habían construido una imagen basada en relatos ajenos, pero ahora escuchaban su propia voz, detallando experiencias que no habían sido visibles para el gran público. Esa revelación dividió a la audiencia entre quienes la apoyaban sin reservas y quienes mantenían dudas alimentadas por años de narrativas contradictorias. Los medios de comunicación también sintieron el impacto. Algunos programas modificaron su postura, dando espacio a un enfoque más reflexivo sobre su historia. Otros continuaron defendiendo versiones anteriores, creando un debate nacional que trascendió la televisión. En ese ambiente de polémica constante, Rocío afirmó que comenzaba a sentir un proceso de recuperación personal. Por primera vez en mucho tiempo, su testimonio se convertía en un acto de afirmación, una manera de recuperar el control de una narrativa que durante años había estado en manos de otros. Según la prensa, su caso contribuyó a abrir un debate más profundo sobre la manera en que se juzga el dolor ajeno en la esfera pública. Su voz puso sobre la mesa cuestiones relacionadas con la violencia emocional, la manipulación de la opinión y el papel de los medios en la construcción de relatos simplificados sobre vidas complejas. Las instituciones, los espectadores y los profesionales del espectáculo comenzaron a reflexionar sobre los límites de la exposición mediática y el impacto que ésta puede tener en la salud mental de quienes se convierten en personajes involuntarios de sus propias tragedias. A nivel personal, Rocío inició un camino de reconstrucción que incluyó decisiones importantes para proteger su bienestar. Su testimonio se convirtió en un punto de inflexión que redefinió su identidad pública. Para algunos, siguió siendo una figura polémica. Para otros, se transformó en un símbolo de resistencia frente a años de silencios obligados y juicios implacables. Más allá de las controversias, su relato dejó una huella profunda en la sociedad, recordando que detrás de cada titular hay una vida real, marcada por emociones, pérdidas y esperanzas. Con el tiempo, la historia de Rocío trascendió los límites del espectáculo para convertirse en un espejo de debates contemporáneos sobre la verdad, la memoria y la dignidad. Y aunque las tensiones que rodearon su vida no desaparecieron por completo, su voz recuperada se convirtió en el legado que ella misma había buscado construir.